A continuació anem a fer un recorregut per un dels aliments més estimats del món. I molts de vostès diran, quin és? Quin és? Estem parlant del xocolata. Vinga, després n'hi haurà algú que dirà, mira, m'agrada el xocolata. Bé, tens tot el teu dret, però la majoria de la gent sí que ens encanta. Per a parlar del xocolata i del procés, precisament d'elaboració del xocolata, anem a connectar amb un especialista. Estem parlant de José Páez, representant de Pacari España. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por querer estar presente en Group Televisión. Primero que nada, ¿por qué nos fascina tanto el chocolate, que es un auténtico manjar? Bueno, vamos a ver, el chocolate tiene varias propiedades que son intrínsecas e inherentes del cacao. Entre esas, por ejemplo, los antioxidantes, que todos estos, además de su muy buen sabor, del cacao, después del proceso que sufre para convertirse en chocolate, estos antioxidantes hacen que tú liberes endorfinas. Por lo Ujú. tanto, este sentimiento te hace que el chocolate te encante te atraiga siempre. Sí, 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 sí. De hecho, siempre se recomienda, cuando alguien esté bajo de energía, ¿no? Siempre se recomienda un poco de chocolate para darle fuerza al ánimo. Vamos a hablar del proceso. Evidentemente, la mayoría de gente va al supermercado, a la gran superficie, compra el chocolate y se lo lleva a casa. Pero sí que es importante que nos des tu punto de vista. Importante también porque tú, como estás al frente de Pacari, sabes exactamente cuáles son los procesos de elaboración desde el cultivo, evidentemente, hasta que llega a nuestra despensa de la casa. Claro que sí. Bueno, como saben, el cultivo a ver, el cacao existe en todo el mundo. Ujú, Se siembra cacao en África, en Asia, y en América. En América tenemos la particularidad en Ecuador, que se siembra el 70% del cacao de fino aroma, que es solamente el 3% del cacao a nivel mundial. ajá, Entonces es un porcentaje increíble. Y bueno, ¿cómo comienza? El cacao y los embrios de cacao funcionan como los terruños del vino. Y en Ecuador tenemos diferentes zonas, porque obviamente estamos en la línea ecuatorial, tenemos muchos cambios de climas en ujú, todo y cambios de temperatura y de geografía en un territorio muy pequeño. Entonces nosotros trabajamos con varios cacaos y con varios tipos de cacao. ¿Cómo funciona? Se siembra el cacao, son árboles, bueno, para la gente que no sepa, el cacao se cosecha en unas mazorcas de unos árboles de entre 5 metros más o menos ujú. y se extraen estas mazorcas después de unos 5 o 6 meses desde que nace la flor. Después el cacao tiene que, bueno, se abren estas mazorcas, se extraen las semillas y comienza el proceso de fermentación. La fermentación es muy importante porque el cacao tiene que eliminar esta humedad, tiene que eliminar todo tipo de la parte que no nos gusta del cacao, de moho, etcétera. Claro. Luego pasa al proceso de secado. En el secado también se puede hacer al sol o se seca el cacao en una maquinaria especial para después llevarle ya al proceso de preparación del cacao donde no todos, pero una gran parte del cacao se tuesta para ya preparar el cacao. Se tuesta, se le saca la cáscara y pasa a formar ya casi lo que conocemos como el chocolate, para después ser mezclado con los otros productos que conforman el chocolate, empacado y exportado desde Ecuador hasta, por ejemplo, aquí en España, hasta el Corte Inglés, hasta que llega a sus casas. Eh, es muy interesante el hecho de que vosotros desde Pagari relanzáis una idea muy clara, que hay que hacer una producción sostenible en un mundo cada vez más insostenible y también el hecho de crear también vuestro cacao que sea 100% biodinámico. ¿Nos puedes explicar exactamente ese concepto que consiste biodinámico? Claro que sí. Bueno, nosotros, como bien menciona, somos una empresa sostenible y estamos comprometidos con todo el tema de sostenibilidad ambiental y de impacto social. Y dentro de la parte de sostenibilidad ambiental,
Obviamente nosotros no podemos utilizar químicos y no utilizamos ningún tipo de químico, pero necesitamos mejorar y preparar bien la tierra en donde Ujú. se siembra el cacao y esto lo hacen nuestros agricultores. Entonces ellos utilizan estas técnicas biodinámicas que es como un tipo de medicina alternativa, como una homeopatía para el suelo. Ujú. Entonces, de todas maneras, con fórmulas naturales se mejora el suelo y las condiciones para que se dé una buena cosecha. Ujú. Interesante. Además, mantenéis una relación directa con alrededor de 4.000 agricultores. Así es. Nosotros, bueno, no trabajamos con las grandes haciendas o fincas productoras de cacao, sino que lo que hicimos es hacer varias asociaciones, les ayudamos a los pequeños agricultores a asociarse y a organizarse, y ellos son los que nos venden su producto. Esto con el fin de, obviamente, ayudarles, de tener un impacto social en este estrato de la población en Ecuador, que es un nivel socioeconómico con bastantes complicaciones. Ujú. Entonces nosotros a través de estas asociaciones les ayudamos a ellos y ellos a su vez nos ayudan a nosotros. Claro. Eso quiere decir que hay empresas, digamos, que no utilizan precisamente ese sistema relacional tan interesante con que nos estás ahora trasladando, José. Claro, existen varias empresas, de hecho te invito y les invito a todas las personas que nos están viendo a visitar un ranking ético que hace una revista en el Reino Unido que se llama Ethical Consumer Magazine, que hace Ujú. un ranking ético a nivel de todos los productos que se venden en el Reino Unido, son empresas de todo el mundo, Ujú. y en este ranking ético nosotros estamos desde el 2021 en el primer puesto. Y esto se debe, entre muchas otras razones, como ambientales, etcétera, a que nosotros tratamos bien a nuestros agricultores y nosotros no compramos ningún tipo de cacao que sea explotado. Que en Ecuador, desde que Pacari existe, Ujú. no hay una explotación en la industria del cacao, porque Ujú. todos los agricultores se dieron cuenta que que no tienen por qué ser explotados. Evidentemente. Enhorabuena desde Gru Televisión, precisamente por ese modelo que deberían copiar otras empresas que no usan precisamente ese sistema del cual estamos hablando. Vamos a hablar de porcentajes. En España se consume alrededor de 5,5 kilos por español al año de chocolate. No sé si en comparativa con el resto de países de Europa es mucho o poco, José. Es similar con el resto de Europa. Bueno, España es un gran consumidor de chocolate. Fue, de hecho, España fue el país que trajo el cacao y que abrió el cacao a Europa y como consumidor es más o menos similar y como productor no tanto. Existen otros países que en porcentaje son más productores de chocolates que España, pero de consumo más o menos similares. Ajá. De hecho, la palabra chocolate, como bien has dicho, fueron los españoles quienes trajeron el chocolate en uno de los viajes de Cristóbal Colón. Es curioso porque es una palabra que prácticamente en casi todas las lenguas de Europa es muy parecida. Chocolate en España, chocolate en inglés, chocolate en francés, chocolate en alemán. O sea, realmente hay muy En pocas alemán. diferencias etimológicas. Así es. Así es. De todas maneras, bueno, claro, con la llegada cuando los españoles llegan a América y descubren descubren este fruto increíble de la naturaleza, lo traen a España y en esa época lo trataban como una joya. De hecho, las semillas de cacao se guardaban en los joyeros de las casas. Ajá. Y el chocolate que se tomaba después era todo un ritual. Tenían unas vajillas especiales con unas jarras y unas tazas especiales para tomar el chocolate. Y el cacao, las semillas de cacao, la gente se robaba, los empleados de las casas se robaban porque no conocían este fruto tan exótico y que, ya te digo, lo trataban como una joya. Interesante. ¿Es verdad que el primer chocolate que se tomaba era líquido? Así es. Sí, el primer chocolate que se tomaba era líquido. Bueno, ahí hay algunas aclaraciones importantes, históricas que hacer, porque se pensaba que el chocolate
o el primer uso humano del cacao, mejor dicho, fue en México hace unos 2000 años. Ujú. Sin embargo, se descubrió el anterior año, a través de unas pruebas de carbono 14 en unas vasijas encontradas en la Amazonía ecuatoriana, que el primer uso humano del cacao fue en Ecuador. Vaya, Fue hace más o menos más de 6500 años. Encuentran estos restos de cacao. wow. Entonces, en tribus no solo pre-incaicas, sino precolombinas, el cacao tiene una presencia muy fuerte y el cacao, bueno, hasta ahora tiene una presencia fuerte en la economía de muchos países y sobre todo en la economía de Ecuador, por ejemplo, fue un factor vital. Ujú. Importante eso que dices, factor vital, porque viven muchas familias precisamente de cacao y siempre defendemos que el trabajo tiene que ser digno. Esas familias tienen que ser bien pagadas por su trabajo, evidentemente. No sé si nos puedes Así hacer, es, así es. Sí, perdón, José. Nada, te quería comentar te quería comentar en ese sentido que nosotros, entre muchas otras de los compromisos que tenemos por la sostenibilidad ambiental y por el impacto social, nosotros estamos comprometidos con el Fair Trade, que el Fair Trade es esta teoría que propone que se pague el 5% más de lo que se cotiza, del precio que cotiza en bolsa una materia prima. Ujú. Sin embargo, nosotros a nuestros agricultores les pagamos el doble del costo de producción. De esta manera ellos siempre ganan y ganamos nosotros porque nos ayudan también, nos entregan el mejor cacao posible y nosotros podemos hacer el mejor chocolate del mundo, que por eso Claro, nos caracterizamos. No hay ninguna empresa que tenga tantos premios internacionales como nosotros y todos competimos. qué bien, qué bien. Eh, Vamos a hablar del tema del chocolate. Hay expertos que dicen que para que un chocolate sea considerado chocolate, estamos hablando, por ejemplo, de chocolate de tableta, ¿vale? El clásico que tenemos ahora entre manos, ¿no? Normalmente cuando vamos a comprar a un supermercado, a una tienda. Tiene que tener, para ser relacionado como un buen chocolate, más del 70% del cacao, o eso es variable. Nosotros recomendamos que sea más del 60%. La mayoría de nuestros chocolates tienen más del 60% y tenemos hasta el 102%. O sea, que cuando la receta llega a su 100%, le ponemos 2% más de cacao. Pero desde el 60% se considera un chocolate que ya es de buena calidad. Entonces nosotros aquí vendemos desde el 60, bueno, en todo el mundo tenemos desde el 60% para arriba. Y la diferencia con otros chocolates que nosotros o en la industria le llamamos golosinas con cacao, es que los chocolates generalmente tradicionales que hemos consumido a lo largo de la vida es simplemente 10% de cacao, porque obviamente es la materia prima más cara, y el resto es leche, es manteca, es decir, es grasa y es azúcar. Entonces, eso no es precisamente un chocolate. Un chocolate necesariamente tiene que tener más porcentaje de cacao. Y de hecho es ahí cuando pierdes las propiedades del cacao, porque tienes solo 10%. Entonces, cuando la gente relaciona al chocolate con que te hace subir de peso, te saca granos en la cara, etcétera, etcétera, es porque obviamente estás consumiendo 10% de cacao, pero estás consumiendo 90% de leche, 90% bueno, entre el 90% leche, azúcar y grasa. Claro, evidentemente. Eso, pues es muy importante leer el etiquetado, José. Muy Así importante. es, así Ahora que es. es verano, ¿qué consejos nos puedes trasladar para mantener bien el chocolate? Evidentemente, ya sabes que el verano, como le dé un poquito el sol, el chocolate se derrite rápidamente. ¿Qué consejos nos puedes trasladar a los espectadores que nos están viendo? ¿Cómo guardar bien el chocolate para que siga manteniendo, evidentemente, su calidad? Bueno, el chocolate tiene que guardarse pues no necesariamente en una refrigeradora ni nada, pero tiene que estar en una despensa que tenga entre 15 y 18 grados. Esa es la temperatura ideal para que Ujú, el chocolate se conserve bien, conserve su sabor y las propiedades que tiene. Y ujú. después, a partir de eso, por ejemplo, si hace mucho calor y no tienes ninguna despensa que esté a esa temperatura, puedes guardarlo en un papel aluminio y en un Tupperware bien cerrado en la refrigeradora.
pero esto no necesariamente es recomendable y sobre todo no meterlo directamente en la refrigeradora porque cambia el sabor y cambian las propiedades del chocolate. Se puede perder la originalidad que tiene. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, José Páez, representante de Pacari España. Gracias por iluminarnos sobre el proceso del chocolate, desde que se cultiva el cacao hasta que llega a nuestras mesas. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor y un fuerte abrazo de Grupo Televisión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les invito a todas las personas que nos estén viendo a comprar chocolates Pacari, que es el mejor chocolate del mundo, en los supermercados del Corte Inglés, Hipercor, Supercor, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto, José. Gracias. Hasta pronto.